Para la auscultación de tórax se utiliza el estetoscopio vía auricular. Se abordará al paciente desde el lado anterior lateral. Se pide al paciente que respire con la boca abierta de manera más profunda que lo habitual. Comparar las zonas simétricas del tórax según el patrón de percusión. Se deberá auscultar como mínimo un ciclo respiratorio completo. Auscultar los ruidos respiratorios anotando intensidad e identificar cualquier variante. Identificar cualquier ruido adventicio, así como en el momento de la aparición en el ciclo respiratorio y en la pared torácica. Auscultar la transmisión de la voz si lo considera necesario. Pedir al paciente que inspire profundamente con la boca abierta. Auscultar y comparar un lado con el otro con el patrón propuesto para la percusión. Si se ausculta o se sospecha un ruido anómalo, auscultar zonas adyacentes. Auscultar como mínimo una respiración completa por punto y anotar la intensidad de los ruidos respiratorios. La percusión es una técnica que indica cambios en la densidad del tejido pulmonar, diversos sonidos originados por la vibración de la pared torácica. Existen dos métodos, percusión directa y percusión indirecta. La técnica percutora es la técnica más utilizada para percutir el tórax, es la dígito digital de Herzberg. Consiste en que el dedo percutor cae por detrás de la uña del dedo plexímetro. El dedo plexímetro no debe hacer demasiada presión. El antebrazo no se mueve durante la percusión. Los golpes deben ser suaves y breves.